Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy seguimos con el tema Ven y ve. Y ya como hemos visto durante, todas estas semanas, es que había gente que venía y veía a Jesús y ya creyeron en él. Después de haber visto lo que hacía, después de haber visto lo que decía, cómo vivía, entonces ya fueron impactados. Pero también vimos que había gente que al verle o oírle, entonces ya rechazaron a Jesús. Entonces hoy vamos a seguir leyendo desde Juan 15. Y la semana pasada hablamos del tema de que Jesús decía que era la vid y nosotros los pámpanos, los seres humanos los pámpanos. Y que solo unido a Él podemos hacer algo. Sin Él no podemos hacer nada. Y entonces ya decía que, al final del pasaje la semana pasada, en el versículo 16 del capítulo 15, decía, y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces ya, habíamos estudiado ya en el contexto, pero para volver a ver, porque es la misma conversación que sigue, que vamos a ver hoy, pero hay un cambio en la situación. Y es importante porque a veces nosotros al pensar en una planta que da algún tipo de fruta, entonces pensamos que ya es algo bien recibido. Entonces, si tú tienes un manzano en el huerto y da manzanas, entonces ya puedes coger una manzana y es algo bien recibida. Entonces ya lo disfrutas de él. Pero en el tema del fruto del Espíritu Santo, o el fruto de la obra de Dios en nosotros, no siempre es bien recibido. Entonces eso es importante y es lo que Jesús va a hablar, va a tratar en el texto de hoy. Entonces vamos a empezar en el versículo 18 y otra vez es importante ver el contexto. Entonces viene justo después de la ilustración de la vid y los pámpanos y el fruto. Y dice en el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces ya desde el principio Jesús ya pone los cimientos y enseña un poco del por qué el mundo aborrece a Jesús y a los suyos. Porque claro, como dice la Escritura, nosotros antes vivíamos de otra forma. Antes vivíamos según el modelo del mundo. Antes vivíamos según los deseos de la carne. Pero ahora, estando en Jesús, vemos que hay otro camino. Él nos ha librado de la esclavitud al pecado. Nos ha dado otra oportunidad, ya, para vivir otra vida. Entonces, como ya hemos sido elegidos del mundo, ya hemos salido de debajo del control del mundo, y ahí no estamos hablando de la naturaleza y el medio ambiente. Estamos hablando de ya los deseos carnales, ya la vida mundial. Ya, y como veremos más adelante, entonces ya es vivir en el reino del enemigo. Entonces ya si una persona ya no vive bajo las normas de ese reino y los miembros de ese reino van a criticar, van a atacar, van a aborrecer a la persona que ha salido.
Entonces, eso es importante también ver en nuestro contexto. Porque si el mundo te aborrece, si el mundo te critica y es por algo que estás haciendo que es lo correcto, entonces es porque tú vas contracorriente. Es porque tú traes la luz. Yo he puesto el título de este estudio como la cucaracha y la luz. Porque ¿qué pasa cuando ya enciendes la luz y hay cucarachas en casa? Entonces ya se van corriendo, odian a la luz. Y eso es lo mismo que Jesús habla en un momento. Y dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, es curioso, Jesús hace referencia a lo que decía en el capítulo 13, cuando ya él lavaba a los pies de los discípulos. Es cuando él decía eso de un siervo no es mayor que su Señor. Entonces, él usa esa ilustración para también mostrar que, mira, según cuál ha sido la reacción de una persona hacia Jesús, será la misma reacción hacia un seguidor de Jesús. Entonces ya eso es normal. Si perseguían a Jesús, claro, van a perseguir a sus discípulos. Si ya querían saber de sus enseñanzas y seguían sus enseñanzas, también van a querer saber las enseñanzas de sus discípulos. Entonces, eso lo vemos. Pero sigue. Y dice, y otra vez, recordando que está hablando con sus discípulos en los momentos justo antes de su crucifixión, resurrección, de todos los cambios que iban a encontrar. Y dice el 20. El 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, dice, mira, es por causa de mi nombre. Es por causa de mí, no por vosotros. Entonces, tenéis que seguirme fiel. Tenéis que seguir las palabras que yo os he dicho. Y tenéis que seguir al Consolador, que después lo habla. Pero, entonces ya dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Entonces Jesús dice, mira, ellos ya no tienen excusa porque saben, han oído la verdad. Ya la luz ha alumbrado y ha mostrado lo que es pecado. Entonces ya no pueden decir que viven por ignorancia, ya saben. Y por eso me han aborrecido. Y después incluso añade las obras que había hecho, porque muestra que Jesús era Dios y que era el Mesías. Entonces ya muestra que su palabra era verdad. Entonces no tienen excusa, no tenemos excusa. No podemos decir, es que yo no sabía que eso era pecado. Y en el contexto de los discípulos, Jesús dice, mira, ellos han visto todo, han oído todo, saben la verdad, pero han elegido perseguirme a mí.
han elegido aborrecerme a mí. Entonces ya no tienen excusa, porque no lo hacen en ignorancia. Y dice, hay como una paréntesis, aunque hay toda esta actitud de odio frente a la luz, aunque hay tanta persecución, aunque la luz está perseguida, dice en el versículo 26, pero para mostrar ya que a pesar de todo lo que había pasado, de lo que es la realidad y lo que viene, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces aquí Jesús dice, mira, a pesar de lo que va a pasar, el Espíritu Santo, el Consolador, dará testimonio de mí. Entonces Él está enviado por el Padre y ya dará testimonio de mí. Bueno, perdón, que Jesús enviará al Espíritu Santo y ya procede del Padre. Entonces ahí vemos también la Trinidad. Y que vosotros, los discípulos, los cercanos ahí, que están al punto de enfrentarse con una situación tan chocante, Jesús dice, y vosotros también daréis testimonio porque habéis estado conmigo. Ya habéis visto, habéis experimentado, me conocéis. Entonces, a pesar de todo lo que viene, el Consolador y vosotros vais a dar testimonio, habrá testimonio. A pesar de la verdad que la oscuridad odia la luz, habrá testimonio. Y el capítulo 16, entonces por eso, bueno, seguimos leyendo, porque las divisiones son cosas puestas por hombres para estudiarla, pero él sigue la conversación. Y Jesús dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre, ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Entonces, aquí vemos la situación, vemos la oscuridad que viene, hasta tal punto que los que matan a los discípulos de Jesús van a pensar que están sirviendo a Dios. Y eso también vemos en Hechos, por ejemplo. Había un tal Saulo que estaba ahí viendo a Esteban, que ya la gente estaba apedreando a Esteban. Y Saulo fue testigo, animando, dando permiso. Y claro, él pensaba que lo hacía de parte de Dios, pero lo hacía por ignorancia y Dios le cambió. Pero vemos que los discípulos, los seguidores de Jesús en este entonces iban a pasar un tratamiento horrible, iban a estar ya separados de la sociedad, de la economía, de toda la vida, de la religión, y en algunos casos de su familia, de sus amigos. Incluso se iban a encontrar la posibilidad de morir por su fe. Pero Jesús dice, mira, es porque no conocen al Padre ni a mí. Aunque piensan que lo están haciendo por Dios, es que no nos conocen. Y Jesús lo dice para que no tengan tropiezo.
O sea, incluso para nosotros hoy en día, cuando las cosas se pongan difíciles, es importante recordar que Jesús sabe, que Dios no está pillado por sorpresa, que Él sigue teniendo el control y sigue obrando en ti y en mí. Entonces, cuando lo que tú vives es muy difícil, tú estás muy cargado o cargada, recuerda que Dios está ahí contigo y no te ha dejado solo y sola. Entonces, vuelve a ver que Dios sabe y Dios entiende. Y Dios está haciendo algo. Incluso si no lo sientes, aún es Dios. Y después sigue y habla ya de este consolador que viene. Esto no os dije al principio porque no estaba con vosotros. Perdón, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, nos explica que Él tiene que ir para poder enviar al Espíritu Santo, al Consolador, que trae consuelo y ayuda y apoyo con Él. Y vamos a ver algunas cosas más que hace. Pero, entonces, Jesús dice que mira, es importante que seguimos lo que tiene que pasar. Entonces, y otra vez dice que mira, no es sorpresa. Esto todo está bajo control. Aunque vais a ver oscuridad, siempre hay luz. Aunque parece que estamos entrando en la noche, siempre viene la mañana. Entonces no olvides que servimos a un Dios que sigue teniendo el control. Y entonces, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es curioso porque aquí les dice 3 cosas que va a hacer. Convencerá al mundo de pecado. Entonces, ¿puedes tú convencer a alguien sobre el pecado? ¿Puedes tú convencer a alguien que ya tiene el pecado en su vida y ya es un pecador y que tiene que arrepentirse? Si tú convences a una persona así, no es un arrepentimiento real. Solo el Espíritu Santo puede convencer a una persona que necesita un Salvador. Nosotros sí debemos sembrar, debemos compartir, debemos hablar de la obra que Dios ha hecho y nos ofrece, pero al final es el Espíritu Santo que tiene que convencer a alguien de su pecado, y al final no es el pecado que envía a una persona al infierno. Es el no creer en Dios. Es el rechazar al plan de Dios. Es rechazar lo que Dios te ofrece. La única forma para entrar en el cielo es recibir lo que Dios ofrece. Porque no se llega ahí por obras buenas, ni tampoco se va al infierno por obras malas. Es por recibir su gracia o rechazar su gracia. Entonces, vemos eso del pecado y también de justicia,
por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, Él recibe ya el honor, recibe ya el premio de lo que Él ha hecho. Entonces, aunque parecía que el mundo y el enemigo ganaron, y en ese momento cuando murió Jesús, puede haber esa voz que dice, ¿dónde está la justicia? Porque ¿cómo puede ser que un justo muere injustamente? Pero vemos la salvación que sale. Vemos ya el Señor en el lugar exaltado con victoria, porque Él se presentó delante del enemigo, delante de la muerte, delante del poder del pecado, y ganó, y muestra su victoria. Entonces ya vemos que incluso que la justicia, la necesidad de cumplir con la justicia, y vemos la justicia de Dios cumplida por la obra de Jesús. Entonces el Espíritu Santo va a mostrar esa realidad, que solo podemos ser justos llevando la justicia de Jesús, que Jesús consiguió. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ya ha perdido, ya no tiene esperanza para el futuro. Él quiere causar problemas en el presente porque ya tiene su futuro claro. Ya, como dice, no es que ya será juzgado. Ya con la victoria de Jesús, con la resurrección, ya en ese momento se puso en movimiento el final del enemigo, que será un final eterno, fuera de la presencia de Dios, porque ya ha sido vencido. Sigue causando problemas con nosotros hoy, intentando engañar a la gente, y seguirá causando problemas en el tiempo de la tribulación. Pero sabemos que al final pierde, que Dios tiene la victoria. No es que sí tendrá, pero ahora tiene, porque ya ha sido juzgado. Y Jesús sigue y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces nos guiará a la verdad también, y nos hablará de las cosas que habrán de venir. Entonces Dios nos guiará a través de su Espíritu Santo, que según la palabra, si hemos entrado en su familia, su Espíritu mora en nosotros. Y por eso nos puede guiar, nos puede hablar, nos puede enseñar las cosas que vienen. También si tú estás leyendo la Escritura, entonces ya te guiará ahí. Y sigue, dice, Él, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo dará testimonio de Jesús, ya convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, guiará a los creyentes a la verdad, también hablará de la palabra de verdad,
hará saber las cosas que habrá que venir, que habrán de venir, y también glorificará a Jesús. Entonces ya Él nos ayudará. Y todo lo que hace ya glorifica a Jesús. Y Jesús decía que todo lo que Él hace glorifica al Padre. Entonces ahí otra vez vemos la relación entre los tres. Y la unión y la unidad. Pero hoy me gustaría animarnos porque este mensaje para los discípulos en este momento era un mensaje clave. Porque claro, dentro de poco ya ellos se van corriendo con miedo. Porque piensan que ya Jesús ha perdido, que el enemigo ha ganado, que ya no hay futuro. Pero vuelve el mensaje de Jesús, diciendo, por ejemplo, que el enemigo ya ha sido juzgado. El Consolador vendrá ya para guiaros, para amaros, para daros fuerzas, para enseñaros la verdad de lo que habrá que venir. Entonces ya, y dará testimonio de Jesús, entonces mostrará todo. Seguirá haciendo la obra de otra forma, incluso ya en una manera más expansiva, porque estará en todos los creyentes, en cada momento, en todo el mundo, a la vez. Y Jesús fue limitado, entre comillas, de estar en un sitio a la vez en ese entonces. Pero para nosotros hoy, igual estás ya pasando por un momento de persecución, de tribulación, de problemas, de críticas, de ataques. Mira, recuerda que Jesús entiende. Jesús había dicho de antemano que eso iba a pasar porque, claro, la oscuridad odia a la luz. Entonces ya, si tú traes luz en un sitio de oscuridad, la oscuridad te atacará. Pero la luz gana. Igual verás esa realidad en esta vida o puede que no. Pero eso no cambia la verdad que la luz gana. Jesús ganó. Y si nosotros estamos ya dando fruto en nuestras vidas porque estamos conectados a la vid que es Jesús, eso no quiere decir que ya tu fruto en la vida será bien recibido. Pero nosotros estamos puestos aquí para agradar a Dios y llevar fruto que permanezca. Las cosas que este mundo tantas veces reconoce y alaba son cosas que de un momento al otro se desaparecen. Pero Dios te ha llamado y te ha puesto para dar fruto y que ese fruto permanezca. Pase lo que pase en este mundo, recordando que tenemos un Consolador que mora en nosotros y sabemos el final de la historia, sabemos quién gana. Entonces debemos vivir la realidad y crecer en la verdad de Dios, no en mi propia verdad que yo he construido, pero buscar la verdad y vivirla. Porque este mundo necesita luz, aunque no lo conoce, aunque no lo reconozca. Nosotros estamos aquí para reflejar la luz de Dios. Y habrán personas que vienen a la luz. Y habrán otras que rechazan a la luz.
Pero eso depende de cada uno. Cada persona tiene que decidir. Yo no puedo tomar la decisión para ti, ni tú para mí, ni para el vecino, ni... Nuestro papel es sembrar y dejar el Dios de la cosecha convencer y obrar y hacer que esa semilla crezca. Tenemos un mensaje importante para vivir. ¿Quieres ser un portador de la luz o prefieres ser una cucaracha? Algo para pensar. Si tú tienes un comentario o una pregunta, una duda, una necesidad de oración, por favor, contacta con nosotros. Y sería un placer poder ya apoyarte como parte de nuestra familia. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto. La historia me rescató la muerte derrotó, cántelo, Cristo vive hoy.